Bueno, buen día a todos. En esta segunda charla del primer módulo de la Cátedra Laudato Si, eh, me gustaría empezar tomando una idea que señaló tres veces Monseñor Sánchez Orondo en su primera charla, en la charla anterior, cuando dijo que es propio de Dios sacar el bien del mal. Y esta idea central del trabajo de Dios sobre el hombre vino acompañada en la charla anterior también con dos conceptos que me gustaría que los volviéramos a escuchar. En la tradición de la Iglesia, San Agustín, Santo Tomás, dicen que así como Moisés está mandado por Dios para promover los mandamientos, Cristo promueve como gran mensaje las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas están todas atravesadas por el tema de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y esto es lo que atraviesa toda el hambre y sed de justicia, y ahí se puede decir que los que aman la justicia, los que son amantes de la justicia, quiere decir esto, y muy bien Santo Tomás comenta que así como en la época de los clásicos se consideraba que el hombre mejor era el sabio, y Pitágoras dice que el sabio nunca es suficientemente sabio, por eso es mejor llamarle amante de la sabiduría, y se dice filósofo, amante de la sabiduría. En el mundo cristiano, después de Cristo, en realidad el hombre que es el modelo que hay que proponer siempre, es el amante de la justicia, aquel que ama la justicia, que es no solo la justicia, sobre todo la justicia distributiva, la justicia de dar a cada uno lo suyo, es cuestión de distribución. Es decir, naturalmente que es fácil acumular, pero muy, muy difícil, sobre todo para los estados, pero sobre todo para los que tienen, distribuir. Y entonces, la justicia, seremos juzgados por el amor y por la justicia. Y por eso la justicia es fundamental. Justicia con el prójimo y justicia también con la creación, porque si no, nos vamos a quedar sin mundo. Naturalmente, imagínense ustedes, como dijo el Papa, yo repito lo que dijo el Papa 5 veces ahora, con el motivo de la guerra. Estamos con peligro de quedarnos sin la tierra, estamos con peligro de desaparecer todos, a lo mejor quedan unos poquitos, dice el Papa. Han amenazado con tirar la bomba atómica local, que llaman, pero si se tira la bomba atómica local, que por otra parte también Italia es enemiga, así que podemos tenerla en cualquier momento. Si se tira la bomba atómica local, imagínense cómo van a responder, no se van a quedar diciendo, estamos muy contentos, seguir tirando bombas. Y este me parece un concepto especialmente para esta época y especialmente para este tema, en donde vamos a hablar de un tema que es científico y de un tema que es espiritual, que es ético y que para el creyente es religioso. Si nosotros vamos a un campus universitario, en cualquier parte del mundo actual, y preguntamos por el pabellón de ciencias, vamos a observar que este pabellón está separado totalmente del pabellón de humanidades. En el pabellón de ciencias nos van a enseñar física, nos van a enseñar matemáticas, nos van a enseñar astronomía, etcétera, etcétera. Y en el pabellón de humanidades nos van a enseñar literatura, nos van a enseñar historia del arte, nos van a enseñar filosofía. Están separados, hay una grieta. Esa grieta es relativamente reciente y es coincidente con el iluminismo, el racionalismo, en fin, con todo ese movimiento que puso el eje y la esperanza en una idea absolutamente material de la realidad, ¿no? Entonces, lógicamente, expulsó las humanidades de lo que son las ciencias exactas.
Y eso tiene consecuencias, porque si bien es cierto la religiosidad desvinculada de la realidad es un mecanismo de evasión que es prácticamente, bueno, no quiero citar a nadie, pero una droga, digamos, ¿no? Si nosotros separamos la ciencia de las éticas humanas, si las separamos del humanismo, y lo que obtenemos son mentes brillantes en corazones muy oscuros. Esos son los corazones que dice, ¿cómo puede ser tan inteligente este hombre que creó la bomba atómica? Y no darse cuenta que esto no le hace bien a la humanidad. En este momento que la preocupación fundamental del Papa en orden de urgencia es evitar una guerra nuclear que puede extinguir la especie humana sobre el planeta, no deja de ser curioso que la inteligencia creadora de aquellos que han llegado a elaborar una máquina infernal de semejantes proporciones, ¿no? Y el poder que la ha multiplicado. Es decir, podemos decir cualquier cosa, menos que no se trata de gente científicamente capaz y brillante desde el punto de vista intelectual. Bueno, esta ha sido la consecuencia de lo que observamos en cualquier campus universitario. Y a esta consecuencia se ha llegado también haciendo una falsificación de las cosas más obvias de la historia de las ciencias. Y bueno, hay un librito muy interesante de Ratzinger, ¿no? Que es Introducción al Cristianismo, donde en la parte de la introducción a este libro es interesantísima porque es la historia de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Para lo que ha sido la cultura occidental. Y cómo la verdad empieza siendo un concepto muy amplio de origen griego y bizantino, aletheia, descubrir lo que en realidad está cubierto, es un concepto muy dinámico, y termina reduciéndose periódicamente y ampliándose con los descubrimientos científicos, pero reduciéndose filosóficamente en los últimos tiempos a considerar que la verdad es solamente lo tecnológico. Lo tecnológico. Y si se quiere, desde un punto de vista ya de creencias, que es lo que Bergoglio llama la dictadura universal del dinero. Creemos en el dinero más que en la realidad de la naturaleza, y la naturaleza puede que se explique en términos muy duros en los próximos años. Por eso es que llevando el propio pensamiento científico-tecnológico a sus últimas instancias, hay unos antecedentes que fueron estudiados a principios de la década del 70 y que dieron a luz un libro, que no sé por dónde lo puse, un libro llamado Los límites del crecimiento. Esto se publica en el 72, de Meadows, ¿no? Este libro, que además donde participan miembros científicos del Club de Roma, señala que el crecimiento no es ilimitado, que tiene un límite. Y ese límite está fijado por la propia naturaleza. Es en 1972 donde Perón también escribe su mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo, señalando muchos aspectos que están en estos estudios previos y después están condensados en este libro. A partir de ahí se toman dos caminos. O bien incluimos a toda la sociedad emergente, ¿no? Y a la superpoblación y a la escasez de recursos naturales, porque son recursos que tienen un límite de explotación, y para esto necesitamos cambiar el sistema, o bien los excluimos. Empieza a generarse dentro de una mente científica desvinculada del humanismo, esto que hablábamos al principio, ¿no? El pabellón de ciencias exactas, el pabellón de humanidades por allá. Dos cosas, una grieta. Racionalista, iluminista,
relativista y con valores humanos sumamente mecanicistas, ¿no? Como es la economía, ¿no? La economía así de capitalismo salvaje, en donde el objetivo es mayor ganancia, menor inversión y el resto, bueno. Entonces, de esta contradicción van a surgir los graves problemas del mundo que nos espera en forma casi inmediata. Hay otra actitud, o bien, o incluimos a todos los pueblos poniéndonos de acuerdo y consensándonos, o la otra actitud de la guerra. Esto lo explica el Papa Francisco reiteradas veces y a través de muchos documentos incluso. Y acá hay que hacer también una breve reflexión. También es interesante contar ciertos aspectos que habitualmente no son muy conocidos, vinculados a las ciencias, al estudio de nuestra ciencia, pero ya en una forma más realista. Aquello que Monseñor Sánchez Orondo dice con humildad cristiana, bueno, ya han visto que la Iglesia católica no ha sido tan mala, ¿no? Pero me gustaría profundizar antes de iniciar la charla y meternos en el contenido de la encíclica, en el origen de los hospitales, el origen de las universidades, el origen de las bibliotecas, cómo se fueron desarrollando en Europa. Que habitualmente la gente, inclusive el origen de ciertos mitos, por ejemplo el problema de Galileo Galilei, porque muchos dicen, Carlos, pero ¿cómo? La Academia de Ciencias fundada por Galileo Galilei, y a él lo querían quemar porque decía que la Tierra giraba en torno al Sol. La gente cree habitualmente, respecto a Galileo Galilei, que Galileo Galilei cuando señala que la Tierra gira en torno al Sol, le dice, no, eso no es así, siempre todo gira en torno a la Tierra, y que entonces por eso lo querían quemar. Bueno, no es así, no es así. Lo que le señalan a Galileo es que la hipótesis, estamos hablando del año principio del 1600, ¿no? Que la hipótesis de que es la Tierra la que gira en torno al Sol tendría que confirmarse, y no se confirman, con lo que en astronomía se llama el paralaje. El paralaje es la diferencia entre las posiciones aparentes de un astro según el punto de observación. ¿Qué quiere decir? Que si se gira la Tierra en torno al Sol, en el momento que la Tierra está a la izquierda del Sol, yo tengo que ver todas las estrellas y los planetas a la izquierda. Y si estoy a la derecha, tengo que ver todos los planetas a la derecha del Sol. Y eso no ocurre. Y eso no ocurre. Y Galileo no lo pudo explicar. Entonces, tuvo que retroceder a que era una hipótesis y no una verdad. Eran términos como para nuestros abuelos es, vea, este hombre miente, te dice la verdad. Eran cosas muy serias. Y el Galileo no pudo explicar por qué no existía el paralaje, que no existe por razones que en aquella época no se conocían y que ahora no nos vamos a detener a explicar, pero digamos que el argumento contra la teoría de Galileo Galilei tenía un sustento, Bueno, esto es interesante decir, hay muchos otros mitos. El otro mito es que todos eran muy brutos, creían que la Tierra era plana. Bueno, al día de hoy hay locos que también piensan. Y no, ya se sabía que la Tierra era redonda. Hay manuscritos, yo elegí uno muy interesante porque tiene dibujitos, no solamente está la explicación en latín, que es del año 1245, que actualmente está en la Biblioteca Nacional de Francia. Hay muchos como esto, ¿no? Lo sabía en el convento de la Rábida también, ahí donde Colón fue a consultar algunas cosas. Lo que no se conocía era el ancho, a pesar de que había sido calculado por los griegos. Ellos lo calcularon con una soga atada a los barcos en el momento que desaparecía en el horizonte el palo mayor.
Entonces utilizaron el teorema de Pitágoras y vieron la curvatura terrestre y de ahí sacaron el diámetro. Pero en la Edad Media ya habían pasado cosas que esto no se conocía. Sí se mantenía en Hagia Sophia, que es un nombre muy interesante, ¿no? Cuando se divide el Imperio Romano en Oriente y Occidente y queda el Vaticano en el lado occidental, queda Santa Sofía, Santa Sabiduría, ¿no? En Constantinopla, es del año 500, Santa Sofía se inaugura en el momento que muere San Benito, ¿no? En el mismo año, y 576. 576. Y 25, 26 años antes del nacimiento de Mahoma. Esto para que nos ubiquemos, ¿no? Bueno, en Santa Sofía permanentemente había misas, permanentemente, las 24 horas. Y había puertas que llevaban a dos lugares. En un lugar estaba el hospital, que muchas personas estaban rezando y decían, bueno, y ahora me voy a ayudar a mi hermano. Y entraban al hospital, les indicaban lo que se necesitaba. Y había otro lugar que daba al lugar donde estaban los huérfanos, la gente menesterosa, los que habían quedado desprotegidos en las calles. Y entonces se los auxiliaba como surgía. Es decir, Oriente tuvo una integración en el servicio al pobre tan interesante como la tuvieron en Occidente los conventos benedictinos. De los conventos benedictinos surge la homeopatía, surge una cantidad de cosas que después se transgiversa. Pero es como, pero es como este cuento de que Colón decía que la Tierra era redonda y los otros le decían que no. Eso es un disparate. Disparates malintencionados. Pero que nos hemos cansado de oír. Y que la gente ya incorporó. Por eso es que Sánchez Orondo, con mucha humildad cristiana, a veces tira algo de esto y dice, bueno, esto es para que vean que no fue tan mala la influencia del cristianismo en Europa. Pero bueno, hay que saber que el origen de las ciencias en Europa estuvo permanentemente vinculado a la Iglesia. En el frontis de la Catedral de Chartres, inaugurada en el año 1200, está la gramática, la medicina, la filosofía, la geometría, la pintura, etcétera, etcétera, representada. Y estaban lo que se llamaban las escuelas cardenalicias, es decir, los cardenales tenían escuelas donde enseñaban. De estas enseñanzas, una muy importante fue Chartres, ¿no? La escuela de Chartres, cardenalicia. Fueron el origen de las primeras universidades de Europa y que son las más antiguas, la de Francia, Oxford, en Inglaterra, católica todavía, el Salamanca, bueno, en Portugal, las universidades más viejas de Europa son de origen católico. Y acá también hay que resaltar esto mismo que tenían los benedictinos, de que no tenían propiedad privada directamente, que es el hecho de que las primeras universidades se hacen para la gente sin recursos. En aquella época no existe la clase media. Entonces, la clase alta, cuando quería educar a un hijo, bueno, directamente traía al mejor maestro, le pagaba y se formaba por discipulado. Los reyes, los príncipes, tenían los grandes maestres que venían y enseñaban, y así se educaban. Y la Iglesia hace las universidades para la gente sin recursos. Por eso es que un harapiento como San Ignacio de Loyola puede ir a estudiar a una universidad en Francia, en fin. Todas estas cosas es como que están en letra chiquita en los libros, pero es interesante tener una idea general del tema por la importancia de lo que vamos a abordar. Bueno, como el documento es muy amplio y abarca muchísimos ítems, nosotros vamos a tratar dentro de esta cátedra de recabar en aquellos puntos que por el grado de irritación que le producen al poder y al sistema, generalmente y aún en los medios en que se está enseñando la Laudato Si, o se pasa muy rápido
o se pone debajo de la alfombra, o se deforma, o realmente se hace que no existe. Y bueno, esos son en los breves minutos que nosotros tenemos para exponer, son los puntos que le vamos a dar mayor importancia y mayor interés. El punto principal que ha producido irritación es, porque todo el mundo quiere la naturaleza, todo el mundo, digamos, todo el mundo, decía mi abuela, todos somos honrados, pero el poncho no aparece. Y en los medios vinculados al poder son todos honrados. Pero hay un punto. El Papa señala que existe una deuda del norte hacia el sur. Porque las empresas multinacionales vienen a hacer al sur lo que tienen prohibido hacer en sus países de origen. Lógicamente, eso no ha resultado del agrado de el establishment cipayo que no va a elecciones y que permanentemente está en el poder, y tampoco ha producido el agrado dentro de las academias privadas que están formando a los administradores de este sistema, que es un sistema que excluye, no incluye. Es el problema anticristiano que nosotros tenemos que subrayar. Vea, acá no se trata de cambiar los ismos, porque en todos los ismos nos pueden meter la mula. Acá lo que se trata es si nos estamos acercando a una doctrina cristiana del amor al prójimo o nos estamos alejando de ella. Y esos son los puntos que nosotros vamos a tratar de poner en el centro de esta exposición. El primero de ellos no es tan irritante, pero es una verdad que ya obliga al compromiso, que es reconocer que el ser humano no vive sobre la tierra, sino dentro de la tierra. No vive sobre la naturaleza, sino dentro de la naturaleza, pertenece a la naturaleza. Entonces vamos a observar cómo en el capítulo 4 se habla de ecología integral. Los demás capítulos, el capítulo primero, lo que está pasando, un análisis general de la situación, el capítulo segundo, el evangelio de la creación, que muestra toda la perspectiva de lo que es la teología de la naturaleza, con todos una serie de aspectos que hacen a la doctrina cristiana del amor al prójimo. Es doctrina, no es ideología. No es ideología, es doctrina, ¿no? Como la clase intelectual habitualmente no hace la diferenciación entre ideología y doctrina, ¿no? Sería el objetivo metafísico, los valores que yo busco. Y ideología sería mi idea de cómo lo tengo que implementar, cómo lo tengo que volver carne, cómo lo tengo que bajar a la coyuntura de mi realidad histórica. Entonces hay ideología comunista, ideología capitalista, ideología para lo que usted guste, pero a veces no se entiende que una persona que tiene sólida su formación doctrinaria diga, como decía el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola, en tanto y en cuanto usted me acerca al amor al prójimo, yo estoy de acuerdo, y en tanto y en cuanto no me acerca, no estoy de acuerdo. Se ve la diferencia. Bueno, no es el único punto que puede producir cierto escozor. El capítulo sexto es un capítulo vinculado a la educación y a algo muy interesante que es la espiritualidad de la ecología y un llamado a la conversión a una espiritualidad ecológica. ¿Qué es esto de la espiritualidad ecológica? Y bueno, debemos reconocer que el aspecto en donde las religiones se vuelven fundamentalismos son aquellos que se desvinculan con una espiritualidad legítima. Desvinculada la religión de una espiritualidad legítima y se vuelve una monstruosidad. Por eso hay religiosidad sin espiritualidad y también hay espiritualidad sin religiosidad. Esos son dos temas que también pueden irritar a mucha gente, pero si usted se pone a ver, va a notar que esto que estamos hablando es una realidad, ¿no? Lo ideal es una espiritualidad
acompañada por una religiosidad. Eso es lo ideal. Pero ese es encontrar el hombre santo dentro de una institución, que es lo que uno siempre va a recomendar, por lo menos a los hijos de uno, ¿no? Bueno, yendo a la Laudato Si, tal vez el punto más conflictivo que encontramos es aquel, el punto 51 del capítulo primero. Es aquel que refiere a la existencia de una deuda que tiene el hemisferio norte respecto al hemisferio sur. Esto irrita mucho, porque generalmente las deudas externas, que son lo que el Papa habla en el punto 52, ¿no? Que son las deudas externas de los países del sur hacia el norte. Nunca se habla de la deuda ecológica que tienen los países del norte, que vienen a saquear los recursos naturales de los países del sur. Y acá el Papa lo explica con todas las letras y lo ubica moralmente dentro de la verdad, simple, evidente y constatable. Tres cosas que hacen que cuando haya que atacar al Papa se lo tenga que ningunear, utilizar medios bajos como la difamación, la distorsión de lo que dice, porque es obvio lo que dice. Bien. Hay un punto que es más grave todavía, porque señala el Papa, también en el capítulo primero, en el punto 38, que hay un atentado a la soberanía por parte de las empresas multinacionales y de intereses que realmente son más poderosos que muchas naciones. Pone el ejemplo del Amazonas. El Amazonas en este momento hay grupos muy fuertes de intereses económicos que niegan su soberanía. Dicen que es zona internacional. Y ojo que es también lo que puede estar pasando en el sur argentino, porque si no, no se explica que el señor Lewis tenga mayor poder y peso político que toda la justicia argentina y que todo el Estado argentino, ¿no? Ahí está pasando otra cosa. En el punto 197 y 198 del capítulo quinto, vamos a ver que hay una clara mención a que los grupos económicos que tienen por objeto la mayor ganancia con el menor esfuerzo y con el menor costo posible, son las que subordinan todos los elementos, todos los factores de poder a un destino que va a ser catastrófico. Si esto no cambia, gran parte de la humanidad en los años que vienen y va a quedar cada vez más excluida. Ni que hablar de lo que está pasando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que mencionamos antes como antecedente, y pusimos ahí una imagen, ¿no? En el límite del crecimiento, el libro del 72. Bueno, en este punto debemos prever que el avance de la tecnología moderna y de la maquinaria moderna va a traer una masa cada vez más grande de desocupados. ¿Y qué se va a hacer con esa gente si no se está pensando en esa gente? O lo que sería peor, o se está pensando en términos prácticamente genocidas, es decir, de exclusión absoluta y dándoles un destino pavoroso a grandes masas humanas. El paradigma tecnoeconómico, es decir, cuando la tecnología que se financia es la tecnología que tiene por objetivo darme un mayor rédito financiero, evidentemente la terrible maquinaria de la industria de la guerra se pone en primer lugar, porque es lo que más dinero deja y es lo que más destruye. Hay también una observación que es poco tenida en cuenta, pero que geopolíticamente es muy importante y atañe fundamentalmente al continente sudamericano. Sin mencionarlo, sin embargo, el tema naturalmente lo menciona, que es el tema de la cada vez más creciente escasez
de agua potable disponible, por muchos factores. Uno de ellos es la contaminación, ¿no? Bueno, el continente que tiene más ríos y más recursos en torno al agua potable, que es comida, el agua potable es comida, es Sudamérica. Y no solamente eso, sino que tiene la extraña bendición de que las tres cuencas, la del Orinoco, la del Amazonas y la del Plata, son fácilmente vinculables y navegables. Es decir, podemos nosotros tener una columna vertebral de agua dulce interna, vinculante de todas las regiones, a través de la vinculación de las tres principales cuencas de Sudamérica. Esto es algo que en toda parte del mundo se ve como una bendición de la tierra codiciable, absolutamente codiciable. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la encíclica en el punto 31, también del capítulo primero? ¿Qué va a pasar con la escasez de agua potable? Y bueno, los alimentos van a ser caros. A mayor disminución del agua potable, mayor aumento del valor de la comida. Un gravísimo problema que ya fue evaluado por Perón en el 72 como incluso de carácter militar. Bien. En el capítulo tercero, en el punto 134, como conclusión del 131, 132 y 133, hay una referencia a los transgénicos, ¿no? En donde el Papa dice, bueno, acá estamos necesitando un poquito más de tiempo porque aún no se ha podido evaluar los daños que esto produce y las bendiciones que pueden traer. Pero acá hay que hacer una observación. La encíclica, es de 2015. Al Papa le pedían grupos financieros vinculados a los agronegocios, lo presionaban fuertemente para que firmara su apoyo a los transgénicos. Y el Papa, como dice el embajador Valdés, había leído los estudios de nuestro amigo Jorge Rulli y del grupo de él de Reflexión Rural. Y por haber leído esos estudios, decidió no apoyar, no firmar. Eso es una de las cosas que también son un gran puente de esperanza para todos aquellos grupos que por pequeños y débiles y menesterosos que sean, se dedican a estudiar las soluciones humanas. Vale la pena, porque la verdad camina por sus propios pies. Entonces, cuando alguien señala una verdad, por más que no tenga los medios, en un momento determinado eso puede llegar a ser importantísimo, como fue el caso de Rulli, el grupo de Reflexión Rural, en relación a la no firma del apoyo que se le exigía al Papa para los transgénicos, ¿no? Que tienen toda una gama de inconvenientes gravísimos vinculados a los agrotóxicos, cáncer, en fin. Forma parte de un plan donde da mucha ganancia en poco tiempo, pero resulta que esa ganancia es a un costo a futuro terrible. El primer documento, incluso contra los transgénicos, no proviene de grupos de izquierda, ni de grupos revolucionarios, ni de revoltosos. No, proviene de la Sociedad Rural Argentina. Ese es el primer documento que advierte que, si bien es cierto, pan para hoy es hambre para mañana. Y además advierte también sobre la peligrosidad. Pero finalmente a ellos les ganó la billetera y a lo mejor eso es su filosofía de vida, ¿no? Por eso la filosofía es importante y la doctrina también, que es lo que hablamos primero. Bueno, también hace una referencia el Papa a lo que han hecho los obispos en África, ¿no? En el punto 14. Los obispos en África han sido los primeros en oponerse a los transgénicos
Y también los primeros en tratar de denunciar la gran acumulación de tierra por parte del monopolio de los agronegocios. Por eso es que nosotros vimos con mucha alegría la designación de un obispo africano en reemplazo de Monseñor Sánchez Orondo en la Academia de Ciencias del Vaticano, porque viene con la vivencia de una realidad de la cual en otras partes del mundo todavía parece que los obispados no toman mucha conciencia. Bueno, estos serían aquellos puntos que han generado mayor irritación de los sectores vinculados al poder o de los que se están educando para ser los administrativos de ese poder, que el rey va desnudo, digamos. Vio que el Papa con este documento decía lo obvio, pero lo obvio que nadie se anima a decir tampoco. Y de ahí viene, bueno, ¿y qué relación podemos tener nosotros en relación a esto? Bien. Evidentemente este documento es una actualización doctrinaria de cuál es el rol del hombre sobre la tierra, ¿no? Y nosotros, inculcando Laudato Si, obtenemos unidad de criterios. Pero especialmente a partir de los puntos más específicos y claros tocados por la doctrina que no se animan a tocar. Y no se animan a tocar dentro de la propia iglesia sectores vinculados siempre a gente que, bueno, que tiene un negocio armado, tiene un kiosco armado con lo que el Papa critica. Entonces, obviamente, en vez de criticar su heladera y cómo la llenan, critican al Papa. De ahí saldrá la formación de cuadros, si se obtiene la unidad de concepción necesaria. Y de la formación de cuadros saldrá eventualmente la formación de conductores. Pero la conducción, formar cuadros es ciencia, es una ciencia que tiene información, en fin. Pero el conductor ya es otra cosa, porque la conducción incluye las leyes de la conducción, incluye conocer cómo es que se ordena el poder periférico para que logre su mayor grado de unidad y de dignidad, pero es un arte, porque hay una parte en donde la sensibilidad del artista se vincula a la realidad, pero también dentro de esa realidad al plan de Dios. Por eso es que Monseñor Sánchez Orondo empezó en su charla anterior haciendo referencia a que era propio de Dios sacar de los males el bien. Y ese es crear un puente entre la ciencia y la fe, que es un puente que solamente puede ser un puente de esperanza. Y sin esperanza, el hombre difícilmente tiene propósitos profundos para vivir y para respetar la vida ajena, incluso a veces hasta la propia. Bueno, y para ir finalizando, en donde no nos hemos concentrado tanto en la parte científica, hablando del efecto invernadero y el gravísimo problema del aumento de la temperatura global y el nivel de las aguas que está subiendo, el nivel de los mares y muchas cosas muy amplias que están en la encíclica, como el tema específico del módulo es doctrina, tenemos que citar algunas cosas que se relacionan con el continente americano y con nuestro país. Y es notable que así como el común de la gente prácticamente no tiene en cuenta el origen fundacional de las universidades, de los hospitales, de las bibliotecas de Europa, ni los conceptos que las creaban, no han visto, porque no se les ha instruido, lo que son las reglas de San Benito, que prohíben la propiedad privada. Dice, nadie tiene derecho al uso exclusivo de nada como no sea otorgado por la comunidad, porque hay un principio, en aquellos buenos cristianos, hay un principio de fin universal de los bienes.
No hay ninguna novedad, el fin universal de los bienes. Solamente los sajones, en una interpretación bastante, digamos, cercenada de la doctrina primordial del Evangelio, han aceptado que la propiedad puede llegar a ser un bien absoluto. Esto tiene que ver con el absolutismo inglés. Es decir, Enrique VIII, cuando corta con el Papa y se transforma en cabeza de la Iglesia inglesa, es la cabeza de lo temporal, porque es el rey, y es la cabeza de lo atemporal, porque es el representante de Dios en la tierra. Entonces, la verdad, a los fines prácticos, es lo que dice el rey y nada más. Bueno, los latinos no. Los latinos no van a aceptar eso. Para los latinos, los bienes comunitarios son superiores en cuanto a su dignidad de los bienes individuales. Eso se llama moral cristiana. Eso es doctrina. Eso es doctrina. Bueno, y eso es lo que nos diferencia el norte del sur, ¿no? En donde en el sur, en América del Sur, nosotros tenemos, si se quiere, problemas básicos no resueltos y desorganización. Y en el norte hay, evidentemente, una sociedad mucho mejor organizada, pero sin margen de error, ¿eh? Ellos tienen la bomba atómica, sin margen de error. Es el beneficio secundario de una patología también, que se asienta en el hecho de que nosotros tuvimos la doctrina incluyente de los Austrias, la doctrina incluyente de la Escuela de Salamanca y de los Habsburgo, y ellos no, ellos han tenido, fíjense que acá esa doctrina incluyente, en el momento que se fundan las universidades en América, donde la más vieja la funda también la conquista católica. Fíjense las fechas. Acá tengo la lista. Y las fechas son impresionantes. Universidad de Santo Domingo, 1538. Universidad de San Pablo en México, 1551. Bueno, son todas del 1500, principio del 1600. La Universidad de Córdoba, acá, 1622. Y a esas universidades, ¿quiénes iban? Con el mismo criterio que en Europa. Con el mismo criterio que en Europa. Iban españoles, eran muy poquito. Iba el español, el vernáculo y la mixtura entre ambos, que era el plan de desarrollo político y social del federalismo Habsburgo. Porque ellos, herederos en España, en la Escuela de Salamanca, de 800 años de guerra con el Moro, sabían que la realidad enseñaba que los pactos de paz se consolidan por unión de sangre. Entonces, en 2 generaciones, cuando ya están todos mezclados, bueno, cualquier problema no deja de ser un problema de familia. Este es el sentido común. Bueno, en el norte no se vio esto. En Estados Unidos, en Canadá, usted no va a encontrar mezcla del sajón con el indio. Y como decía Perón, para los ingleses el mejor indio era el indio muerto. Ellos tienen otro criterio, porque son absolutistas. Son absolutistas. El origen teológico de la autoridad moral ha sido el absolutismo. Es decir, yo me creo superior. En cambio, cualquier latino, hasta el latino educado en la forma sajona, siente en el fondo una degradación de los principios del ser, si es que adhiere a esas formas y esos criterios teológicos y políticos. Por ejemplo, cuando usted camina por la vía del tren, va a ver a veces carteles que dicen: es prohibido caminar por la vía. Los trenes los hicieron los ingleses, ¿no? Y los levantó el plan Larkin, porque acá en la Argentina la red ferroviaria era en kilómetros más grande que la europea, ¿no? Y en la época de Frondizi viene con el Fondo Monetario Internacional el general Larkin y hace plan a mediano largo plazo, y ahí se produce primero el levantamiento de 6.000 kilómetros de vía férrea y después sigue hasta Menem, y eso es lo que nos ha producido la despoblación de nuestro campo. No es inocente. Bueno, pero eso aparte. Bueno, y usted lee, dice: es prohibido transitar por las vías. Bien. ¿Y por qué dice es prohibido y no está prohibido? Porque en inglés to be dice ser o estar, y entonces la palabra
era más cortita, póngala, si es lo mismo. Y no es lo mismo. Ellos no diferencian. Para ellos estar es ser. Y para nosotros son cosas totalmente diferentes, porque somos hijos de la Escuela de Salamanca y de la doctrina de Francisco Suárez. Es decir, nosotros sabemos que hay veces que para estar se tiene que perder, obligan a perder la dignidad de ser. O para ser no podés estar, y es el caso del exilio de San Martín, de Rosas y de Perón. Para poder ser, no podían estar en su propia tierra. Bien, bueno, esto, alguien que cuando no lo tenés verbalizado, cuando no tenés un término que te lo explique, la angustia, por ejemplo. La angustia es cuando estoy y no puedo ser. O para ser, no puedo estar. Bueno, estos conceptos nunca, es muy difícil que te lo entienda un sajón, porque para ellos to be, ser, estar es lo mismo. Y esto lo explica Rodolfo Kusch, que fue una persona de gran influencia con el Papa Bergoglio. De gran influencia con el Papa Bergoglio. Y bueno, acá llegamos a esa actitud interna de dignidad con la que yo voy a enfrentar mi realidad social, política y lo que venga. Y para la constitución de una nación, que no es un Estado, nación es pueblo, es realidad biológica, Estado es administración, no es lo mismo, no es lo mismo. Y culturalmente esto hipnotiza a la gente diciendo no, es que lo firmó el Estado, entonces ya es, no hay este criterio de la Escuela de Salamanca de que el Estado es en la medida que es legítimo. Si la deuda es ilegítima, es ilegítima. Es inmoral. Es inmoral. Entonces, para el manejo de la constitución de una nación y la unidad de un pueblo, hay que tener en cuenta 4 principios. Estos 4 principios que van a aparecer en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y que te los enseñaban los viejos del Círculo del Plata, si te veían cualidades morales superiores. El Círculo del Plata estaba ahí Marcelo Sánchez Orondo padre, y José María Rosa, y el padre Castellani, y bueno, y mi viejo, por eso yo tenía cómodo y paraba la oreja. Bueno, estos 4 principios que cuenta el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, y después lo va a mechar en Laudato Si, pero están los 4. Es que el tiempo es superior al espacio, que yo tengo que tener en consideración eso. Que la unidad es superior al conflicto. Es necesaria la unidad. Que la realidad, tengo que tener la cabeza abierta, es superior a mis ideas, a la idea. Siempre la realidad es superior a la idea. Y que el todo es superior a la parte. Bueno, estos 4 conceptos surgen de una carta de don Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga, cuando Rosas le está explicando cómo se conforma una nación. Cómo se conforma una nación. A Facundo Quiroga, que era gobernador de La Rioja. Bueno, estas son las raíces que, aunque la gente ya no lo tenga verbalizado, esto fue una vivencia. Esto fue una vivencia colectiva. Y entonces quedó estratificada. Está estratificada en nuestra historia. Por más que hayamos sido invadidos por ideas que no nos permiten entender la realidad. De ahí la neurosis. La neurosis, especialmente en los pueblos grandes, es que tenemos una educación similar a la de la mosca cuando intenta salir al jardín y dice, yo veo el jardín allá afuera y hay un vidrio de por medio. Y uno dice, ¿qué ruido es ese? ¿Qué ruido es ese? Es una mosca que se está rompiendo la cabeza contra el vidrio, ¿no? Porque no ve el vidrio, ¿no? Ese es el problema cuando la idea es superior a la realidad, ¿no? La idea de la mosca
le revienta la cabeza, pero se sigue golpeando. Bueno, esto es algo que nunca está de más tener presente. Y para terminar, quisiera contar un recuerdo del jesuita. Me formaban varios jesuitas, pero hubo uno en especial al que yo le voy a estar siempre eternamente agradecido. Cuando él me regaló las obras completas de San Ignacio de Loyola, que era su libro, ¿no? Junto con la suegra me lo regaló, ¿no? Porque los curas le dicen a la liturgia de las horas la suegra, porque es pesada y hay que llevarla a todas partes. Bueno, que era terrible. Bueno, yo de las conversaciones que teníamos en pizzerías y cafés, anoté en la primera hoja una idea que me pareció extraordinaria, que me la dijo un día, y es: no hay que tener límite para la grandeza, pero hay que concentrarse en lo pequeño. Un pensamiento de San Ignacio de Loyola, dicho en forma criolla. Y me cuenta Gustavo Vera, recibí, me dice, esta carta que el Papa me pone esta idea, que está dicha en culto, como la dijo San Ignacio, en latín, pero es la misma idea, es la misma idea. Y entonces debemos manejarnos, en el momento de organizarnos, con los 4 principios para la construcción de un pueblo, de una nación. Y en el momento que yo tengo que evaluar, bueno, ¿qué hacer ante la desesperación, la impotencia? Y bueno, recordar esta idea fuerza de San Ignacio de Loyola, para poder transformar todo sacrificio que sea necesario en la plenitud de una felicidad inefable. ¿No? Bueno, muchísimas gracias por su paciente atención.